¿no? Entonces, bueno, no sé, Sandra, ¿sí me escuchaste o vuelvo a repetir este, lo que dices con respecto a la tarea? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ok, vuelvo a repetir. Con respecto a Geniali, yo se los pido si es que tienen internet en casa, es decir, si tienen una manera de poder trabajar con datos o con internet. Si no es así, ahorita no les pido que vayan a un ciber o algo así para poder hacer ese trabajo. Si no lo pueden hacer, busquen una metodología diferente para hacerlo. Es decir, podemos grabarnos explicando el tema para que no corramos el riesgo de contagiar. Recuerden que estamos en números rojos y si no tienen la posibilidad, entonces por favor hagan un video explicación o hagan otra actividad este, que tenga que ver con el tema, ¿no? Espero me haya podido eh, explicar ahora. Ok, muy bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar. Tenemos dos lecturas hoy de la sesión uno porque apenas si la empezamos la clase pasada y ven que me estaba fallando el internet. Yo creo que es también por el espacio o por el tiempo, todos están usando en este momento. Y vamos a trabajar entonces esa sesión y esta sesión que viene la vamos a dejar la tarea y ya les diré qué es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Hay dos lecturas, una es la lectura de Yedep y la otra es de Atala Rubio, que son 4 paginitas. Entonces vamos a comenzar con participaciones. Me parece que la última vez participó Claudia. Entonces vamos a ver si el compañero Ernesto, aunque también dio una participación la vez pasada, nos puede comentar algo ya releídas las lecturas. Adelante, compañero Ernesto, coméntanos algo. Adelante, adelante. Me parece que tienes en mute tu, ¿De ya. cuál tema? ¿De conceptualización de la filosofía o de los otros? Sí, de la primera sesión, conceptualización de la filosofía, relaciones entre filosofía y la educación y filosofía de la educación. Este, eso, si quieres, del primer tema de conceptualización de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía decía que es el amor por el consentimiento, Ajá, que por su parte el filósofo pues es un individuo que busca el saber por el saber mismo, por, bueno, cuestión propia. Pues la filosofía se centra en las cuestiones últimas de existencia humana, bueno, ajá. lo que decía. Ok, ok, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá y vayamos tomando notas más, digamos, más puntuales para que podamos hablar un poquito más. Pero gracias por tu participación. Eh, bueno, vamos a preguntarle nuevamente a Claudia con respecto a esta relectura de los documentos que se les envió. ¿Qué es, cuáles son las concepciones o las conceptualizaciones de la filosofía?
Adelante, Claudia. Los tres temas que vimos hablaban de lo mismo, lo que es la filosofía y las relaciones con la educación. Ok, Eh, Vimos que filosofía es amor por el conocimiento, entonces em, filosofía tiene relación con la educación porque la filosofía es una manera de comprender la vida. ok, Por ejemplo, cuando filosofía, como significa amor por el conocimiento, es que nosotros aprendemos porque nosotros queremos aprenderlo. muy bien. Em, También leí que significa que es por nuestra propia comprensión. Sus métodos y sus preguntas son de acuerdo al contexto en el que estamos. Ok. Em, y ¿Algo nada más, más? profe. Ok, Mm, ok. Em, bien. eh, Permítanme un segundito, ¿sí? ¿Me acuerda, madre, del dinero? ¿Me acuerda del dinero? Vete para allá, vete para allá. Bien, ya regresé. Permítanme un segundito. Em, Bien, bueno, estábamos con las conceptualizaciones de la filosofía y había participado Claudia. Entonces, no sé si nos pueda comentar algo con respecto a las conceptualizaciones de la filosofía a Neidi. Neidi iba a ser la compañera que nos iba a comentar algo. No sé si puedas comentarnos algo, Neidi, con respecto em, a esta clase. Neidi, si estás por ahí. Sí, profe. Ok, adelante, coméntanos algo desde la perspectiva de la conceptualización de filosofía. Pues, en primer lugar, pues decía que filosofía es amor a la sabiduría Ok, y que se relaciona con la educación, ya que filosofía, pues como lo dice, que es amor a la sabiduría, entonces, digamos, entonces educación es, se puede interpretar como igual si fuera sabiduría, por lo tanto se relaciona filosofía con educación. ok. Y ¿qué más decía? Uh, O lo que recuerdes, Neidi, lo que recuerdes. También decía que los docentes llegaban a compartir, que los docentes llegaban a compartir una idea de la filosofía ante la vida.
Ok, y que y filosofar no es un concepto determinado, sino ajeno a nosotros, ya que la filosofía nos enseña mediante la práctica. ok. Muchas gracias, Neidi. Muchas gracias. Escucho que tienes por ahí a tu niño. Mira, no pasa nada. No pasa nada. Luego aquí también mis sobrinos están. Y y bueno, tenemos que convivir con ellos porque, pues precisamente, viven con nosotros y están en nuestras casas y no los podemos estar regañando porque ellos no saben que nosotros estamos en clase. Y además, Sí. pues ni les interesa, ¿no? Les interesa que les hagamos caso. Entonces, no te preocupes, esto pasa muy a menudo, también a mí me sucede. Y bueno, pues gracias por la participación, Neidy. Siempre fue una disculpa. No hay cuidado. Bien, entonces, por favor, les pido que participen ahí en el chat. Vamos a empezar ya a trabajar con respecto a lo que es la filosofía. Y me parece que les comentaba yo la última sesión que tuvimos a medias, por desgracia, de que la filosofía lo que trata es precisamente de responder a ciertas preguntas. Ya lo comentaba Claudia, ciertas preguntas del contexto. A eso se refiere la filosofía. Desde mi contexto personal, en un principio los filósofos se empezaban a preguntar cuestiones como el por qué caminamos, por qué respiramos, cómo es que se formó el mundo, etcétera. Debido a que había y sigue habiendo hasta nuestros días algunas cuestiones que necesitan ser respondidas con respecto al ser humano. Y para ello se han respondido eh, desde desde la idea de Dios, ¿no es cierto? Desde la idea de Dios se responde. De hecho, en Grecia, si nos damos cuenta, hay ciertos personajes en la historia de Grecia que son dioses, ¿no? Es decir, Zeus, Atena, es decir, eran hombres o eran personajes que tenían las mismas cualidades que los hombres, con las mismas pasiones que los hombres, con las mismas, es decir, con los mismos sentimientos de la humanidad, ¿no? En ese sentido se intenta responder la creación del mundo. No solamente en Grecia, si nos damos cuenta, también los mayas intentan responder cómo se crea el mundo, de acuerdo a algunos libros que ellos crean y que mencionan específicamente la creación del mundo, ¿no? Eh, los filósofos empiezan a tratar de responder también esta, estas preguntas, pero ya no desde el punto de vista de la religión o de un ser sobrenatural, ¿no? Sino más desde el pensamiento. Así pues, los primeros filósofos empezaron a pensar que el ser humano estaba constituido específicamente por los elementos, es decir, que había estos cuatro elementos que era viento, agua, fuego, tierra, que conformaban el todo, ¿no? Que conformaban el todo. Y en ese sentido se empezó a pensar ya de una manera más racional, ¿no? Hasta llegar a otros contextos donde se pensaba que había una energía superior o que las cosas estaban conformadas por átomos, más adelante que las cosas estaban conformadas por ideas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, la filosofía, que es precisamente como lo menciona Claudia, que viene del término filo, que es amor, ¿no? Y Sofía, que significa sabiduría, y que combinados lo podemos decir como amor por la sabiduría, es decir, amor por el saber,
amor por el entender nuevas cosas, por el conocer. En ese sentido, ya se empieza a tener una visión no solo por el conocer, sino por el aprender cada vez más, tomando en cuenta, claro, ese aprendizaje anterior al que nosotros ya obtuvimos. A ese aprendizaje le vamos sumando nuevo aprendizaje y entonces nos hacemos sabios, ¿no? Sabios en este sentido parco de la palabra. Recordemos que, como bien lo mencionan, en este amor al conocimiento, como lo dice Carla, nunca está acabado el conocimiento. En ese sentido la filosofía, ¿no? La filosofía nunca está acabada, siempre está por acabar, pero nunca termina. Es decir, el conocimiento tampoco está terminado, siempre estamos en ese constante aprendizaje. Lo mismo pasa con nosotros o con nosotras. Nosotras nunca estamos terminadas, ¿no es cierto? Siempre estamos por terminar. Es decir, siempre estamos avanzando en este proceso de irnos creando nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de emprender cosas, nuevas formas de hacer algunas actividades, nuevas formas de comprender el mundo. En consecuencia, nunca estamos terminados. En ese sentido, teniendo en cuenta que el conocimiento nunca se termina y que empieza con el pensamiento filosófico, tomemos en cuenta que la filosofía, al ser la primera en explorar ese mundo de posibilidades con respecto al conocimiento, está directamente vinculada a la educación, ¿sale? Está directamente vinculada a la educación. En ese sentido, la filosofía es el principio del conocimiento, del conocimiento. La filosofía es el principio del conocimiento y es el principio de todas las ciencias. Ya les comentaba la última vez que todos y todas, en ese sentido de la filosofía, todos y todas aquellas asignaturas o aquellas ciencias salen precisamente por esa curiosidad, como lo dice Carla. Siempre tenemos una curiosidad e indagamos por esa curiosidad y esa forma de buscar responder esa curiosidad de, por ejemplo, por qué respiramos, por qué caminamos, por qué para tener energía necesitamos comer, etcétera. En ese sentido sale la ciencia de la de la biología, de las ciencias naturales, ¿no? En el sentido de por qué los animales hacen tal o cual cosa, cómo es que los animales no trabajan, o al menos no los vemos nosotros, sin embargo, sí comen y sí tienen un espacio donde dormir y sí siguen viviendo, ¿no? Esas pequeñas cosas, ¿no? O, por ejemplo, el hombre se pregunta en algún momento por qué el hombre no puede vivir en soledad, sino que el hombre vive en sociedad. Y de ahí nace la sociología, ¿no? Nace la ciencia de la sociología, pero gracias a qué? A que hay también antes la filosofía, el pensar por qué el hombre vive en sociedad, ¿no? Dice Sandra, el hombre es un individuo incompleto, el cual está en busca continua de conocimiento y evolución. Cierto, nosotros como seres humanos, hablando de hombres y mujeres, como seres humanos siempre estamos en busca de aprender cosas. Si nos damos cuenta, los niños tienen esa curiosidad. Siempre te preguntan cosas. Los niños, cuando son muy pequeños, cuando tienen 3, 4, 5, 6 años, 7,
están en ese periodo de querer saber todo, ¿no? De querer saber todo. ¿Y esto por qué? ¿Y aquello por qué? ¿Y eso cómo se llama? ¿Y aquello cómo se llama? Y les dices una palabra que no entienden y dicen, ah, ¿y eso qué significa? ¿No? Es decir, siempre están buscando aprender más cosas. Es parte de ellos. ¿Cuál es el problema? Que nos volvemos adultos y que todo lo tomamos como algo ya por sentado, ¿no? O sea, no nos sorprende ya nada, nada, nada. O sea, no nos sorprende, digamos, los árboles que hay en nuestro caminar, porque como siempre los vemos, pues ya vemos solamente esos árboles y ya los tenemos en la memoria. Entonces ya no ponemos más atención de lo que hay más allá de esos árboles y nos dejamos de sorprender. Y en ese sentido, dejamos de tener esta iniciativa de aprender más cosas o este amor a la sabiduría. Por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros padres. ¿Qué le voy a preguntar a mis padres o a mis abuelos si ellos ni siquiera la primaria hicieron? No saben o me hablan de cosas de viejos, ¿no? Esa experiencia o ese conocimiento que ellos tienen, nosotros lo dejamos de lado, ¿no es verdad? Cuando si nosotros nos acercáramos a ellos, es decir, a nuestros abuelos, y que nos contaran algo, cualquier cosa, seguramente obtendríamos un nuevo conocimiento si nos dejáramos sorprender por ese conocimiento que ellos saben, ¿no? Que ellos tienen, por ese dolor que ellos tienen, por esos anhelos que ellos no pudieron lograr, etcétera, etcétera. En ese sentido, nosotros deberíamos de buscar más a fondo ese conocimiento de la gente anterior. Recordemos, creo que se los dije en la clase de sociología, que anteriormente el conocimiento y el aprendizaje era de generación a generación. Es decir, de padres o de familias a hijos, ¿no? O de tribus a tribus. ¿Por qué? Porque se creaba nuevo conocimiento, es decir, la gente anciana, los ancianos de la comunidad, los ancianos del pueblo o los abuelos de las familias eran precisamente los que se les respetaba, porque por el simple hecho de haber vivido más y de haber conocido más, tenían mucha más experiencia que nosotros. Y ese conocimiento se pasaba a la siguiente generación. Imagínense en un momento en el que ni siquiera existía el papel donde pudiéramos escribir nuestras memorias, ¿no? Recordemos que el primer papel o el primer libro que se imprime fue precisamente en los años de Martín Lutero con la Biblia, ¿no? Gutenberg fue el que hace precisamente la imprenta, y el primer libro que imprime precisamente en esta reforma religiosa con Martín Lutero, lo primero que hace es precisamente imprimir la Biblia en sus diferentes versiones, ¿no? En sus diferentes lenguajes, para que se pudiera interpretar como nosotros quisiéramos interpretarla. En ese sentido, fíjense, si todavía no existe, un papel donde escribir nuestras memorias, pues lo único que se puede hacer, lo único que se puede recuperar es precisamente las memorias y la oralidad de los viejos, de los ancianos, ¿no? Es decir, de la gente que ha vivido mucho más. En ese sentido, así se daba esa educación, esa filosofía, el conocimiento, la sabiduría de la gente grande, de los ancianos, se pasaba a los jóvenes. Ahora me regreso un poquito al ejemplo de la Biblia, ya cuando tuvimos la oportunidad de tener un libro impreso, ¿no? Un libro impreso, y Martín Lutero decía, bueno, cada quien
que entienda la Biblia, que entienda la palabra de Dios como él pueda entenderla. En ese sentido, como lo comenta aquí Mari, dice, la filosofía siempre busca la razón. Ok, pero ¿cuál razón? Pues la razón, por ejemplo, en el caso de la Biblia, la razón que yo pueda tener con respecto a lo que yo entiendo de las Sagradas Escrituras. Pero ahora yo ya razono qué es lo que quiere decir realmente o lo que yo entiendo que dice la Biblia. En ese sentido, es cierto lo que comenta Mari con respecto a que la filosofía no solamente tiene que ser como una ciencia en sí, sino la filosofía en este sentido de buscar la razón, efectivamente se puede implementar en todos los campos de nuestro existir, no solamente como materia, sino como parte fundamental de nuestro razonamiento y preguntarnos por qué algo o por qué no debe de ser algo, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes de Ayotzinapan en el 2017 me parece que son asesinados. ¿Por qué? Porque iban a hacer una propuesta al gobierno federal de ese entonces, auspiciado por Peña Nieto, y por desgracia les tocó subirse a un camión que iba cargado de marihuana y bueno, los atacaron, ¿no? Porque estábamos en otros tiempos. ¿Y por qué? Porque precisamente estaban buscando una razón, estaban filosofando por qué les querían cerrar su escuela, una escuela normal, ¿no? Que estaba precisamente educando jóvenes y señoritas para ir a dar clases en donde otros jóvenes y otras señoritas de licenciaturas no querían ir a dar clases. Por ejemplo, ellos que estaban en la sierra, pues estaban educándose para ir a dar clases en la sierra y para ir a educar a los jóvenes de esa sierra. Entonces, en ese sentido, la filosofía, nosotros debemos de preguntar, debemos de ser subversivos, debemos de ser preguntones. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué si la educación es de esta otra manera, por qué a mí me la habían enseñado de manera diferente? Ahora, si a mí me la enseñaron de manera diferente, ¿cómo es que yo la voy a enseñar? ¿Cómo es que yo la voy a implementar? En ese sentido, como dice Mari, vamos a buscar ese sentido de razón y siempre vamos a estarnos preguntando cómo o el porqué de las cosas o cómo mejorar cosas. Con respecto a esta filosofía o esta recuperación de la oralidad de la gente grande, Carla dice, un ejemplo, cuando la gente mayor realiza cuentas de forma inmediata, lo hace por experiencia, es decir, lo hace porque ya tiene ese nivel cognitivo dentro de su capacidad intelectual. No necesita tener una calculadora o como nosotros, que nos ponen a hacer cuentas en una tienda, por ejemplo, y sacamos el teléfono celular para hacer las cuentas, cuando ellos ya las hicieron desde hace rato. No pierden, digamos, el tiempo en eso. ¿Qué significa? Que tienen una filosofía ya de vida que ha transcurrido no por la escuela y no porque hayan estudiado un curso de filosofía, sino porque esa educación que ellos recibieron lo convirtieron en una forma de ser, en una forma de vivir, en una forma de pensar y en una forma de actuar, ¿no? En ese sentido, la filosofía de la educación, ¿no? No metamos solamente a la filosofía como una ciencia y que la vemos aquí dentro de un curso en una institución, ¿no? Específicamente en la licenciatura de pedagogía, ¿no? La filosofía está en todas partes.
De hecho, hay un librito que se llama La filosofía Tojolabal, que es de Carlos Leckendorf, y habla precisamente de un pueblo maya. Imagínense, este Carlos Leckendorf, junto con sus compañeros investigadores, llegaron precisamente a esta comunidad Tojolabal, pero no llegaron a enseñar nada, aunque venían con niveles de maestrías y doctorados. Ellos no fueron a enseñar nada, fueron a aprender cómo es que los tojolabales, esta gente indígena, tenían esa concepción de educación, ¿no? En ese sentido, nosotros cuando vamos a compartir educación, no vamos a ir a enseñar nada. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? A compartir, y en ese proceso de compartimiento o de compartición o de compartir, porque creo que las palabras no existen, de compartir el conocimiento, hay un compartir bidireccional y aprendemos tanto de su pensamiento como ellos aprenden de nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces se hace una nueva filosofía, donde ambos aprendemos más cosas. Angélica comenta, podemos decir que la filosofía es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación. Como dice una frase, todo lo que se hace con amor va más allá del bien, y el más en este caso nosotros estamos aprendiendo y desarrollando conocimiento, y así podemos nosotros compartirlo más tarde. Sí, tal vez no coincido con algunos aportaciones en este caso de Angélica. Por ejemplo, sí es cierto que la filosofía es una ciencia relativamente nueva, pero en estudio, ¿no? La filosofía como estudio es relativamente nueva, pero la filosofía como trabajo de campo, es decir, como trabajo ya empezado a hacer, tiene muchísimo tiempo, desde el principio de los tiempos, ¿no? Si no hubiera existido filosofía, no estaríamos nosotros aquí hablando detrás de una pantalla, compartiendo cosas, ¿no? En este caso se enfoca más al fenómeno educativo. La filosofía como tal educativa lo que me va a permitir es poner entredicho las estrategias, las metodologías, las formas de enseñanza-aprendizaje que se aplican dentro de una institución educativa. Es decir, por ejemplo, cuando yo les hablo en algún momento de por ejemplo, Luis Dush, que habla de de los espacios de acogida, es decir, de acoger al otro, es una filosofía educativa. Y esta filosofía educativa es realmente nueva, es decir, es actual, está en boga en estos momentos, ¿no? Si yo les hablo, por ejemplo, de venir al mundo, es decir, de cuando nosotros venimos al mundo, nacemos, estoy hablando de educación en el sentido de esa comparación de venir al mundo, de que todo es nuevo para nosotros, ¿no es cierto? Y eso lo habla Hannah Arendt, que también es una filosofía realmente nueva, ¿no? En ese sentido, la filosofía de la educación lo que nos va a poner es a pensar por qué algo debería de ser o no debería de ser de esta manera o de otra manera. Es decir, ¿qué es lo que podemos nosotros aplicar como filósofos de la educación utilizando estrategias pedagógicas para que esta educación quede precisamente más dentro de nosotros o quede más significativa y que podamos sacar beneficio de ello? En ese sentido,
también coincido con Angélica, que nosotros podemos compartir ese conocimiento que nosotros hemos aprendido quizás de una manera loca. Por ejemplo, regresándome otra vez al libro de Leckendorf de filosofía Tojo Laval, pues bueno, ellos teniendo doctorados, teniendo maestrías, es decir, siendo gente preparada cognitivamente, pues obviamente actuaban diferente en este compartir con los tojolabales con respecto a lo educativo, ¿no? Aunque se incluían en las labores de la comunidad, estaban haciendo una investigación, pero no solamente iban a ver, sino iban y se metían en las actividades de los tojolabales, y en algún momento empezaban a dar clases a los niños, a los jóvenes, ¿no? Empezaban a darle las primeras acercamientos a este proceso cognitivo, ¿no? Los niños empezaron a ver cosas y pues bueno, empezaron a hacer algunas evaluaciones de manera más subjetiva, es decir, de manera más cualitativa, ¿no? Y los niños se empezaron a dar cuenta que en otros espacios donde iban a las instituciones, ahí se dedicaban a hacer exámenes, ¿no? Y entonces les dio curiosidad de qué era hacer un examen. Y entonces los jóvenes, los niños que estaban estudiando ahí, preguntaron a estas personas, ¿no? Oiga, ¿y nos pueden hacer un examen escrito? Y ellos se sorprendieron y dijeron, sí, claro, lo podemos hacer. Les preparan un examen escrito, ¿no? Les preparan un examen escrito. Llega el día del examen. Llegan el día del examen y les dan los exámenes, ¿no? Les dan los exámenes. Y los niños ven el examen y Carlos Leckendorf y su equipo están observando a ver qué es lo que hacen los niños, ¿no? No les dicen nada, ¿no? Y entonces ellos observan el examen, se preguntan entre ellos si es el mismo examen, efectivamente era el mismo examen, todas las mismas preguntas, y entonces todos los niños y todas las niñas se levantan de su silla, dejan ahí sus exámenes y se van con un compañero, todos ahí alrededor, y empiezan a contestar el examen, ¿no? Y entonces los que estaban ahí haciendo esta observación con respecto a esta investigación, ¿qué es lo que hacen? Les dicen, pero es que eso no se puede hacer. Y los niños se quedan pensando, ¿pero por qué no se puede hacer? Pues porque el examen es individual, ¿no? Y entonces los niños, los jóvenes que estaban ahí, cuestionan, pero es que no entendemos por qué el examen es individual. Sí, porque el conocimiento es de cada quien, cada uno debe de hacer sus exámenes. Y entonces los niños responden, bueno, es que eso nos parece tonto. ¿Por qué les parece tonto? Pues porque el examen tiene las mismas preguntas, ¿no? Tiene las mismas preguntas. Y entonces, si yo los contesto, seguramente que voy a contestar de alguna manera y voy a aprobar. Pero si entre todos los contestamos y todos damos aportaciones con respecto a esas preguntas, seguro que todos vamos a sacar una buena calificación. ¿Por qué? Pues porque lo que yo no sé, seguramente mi compañero lo sabe o mi compañera lo sabe, ¿no? Fíjense la filosofía de estos muchachos, que era una filosofía de la gente adulta, ¿no es cierto? En ese sentido, tienen razón, hay mucha lógica. Fíjense cómo nos educan a nosotros. Nos ponen exámenes iguales y luego nos dicen, precisamente lo que dice Carla, que se compite por el conocimiento, ¿no? Y dice, y luego nosotros como estudiantes, después tendremos niños o jóvenes a los que vamos a compartir lo que ustedes docentes nos aportan. En ese sentido, leí mal,
se va a ir compartiendo el conocimiento. En ese sentido, exactamente, se comparte el conocimiento, todos y cada uno comparten lo que saben y efectivamente es mucho mejor porque el conocimiento se hace mucho más grande, ¿no? Es decir, ellos tenían un lema, un par de ojos puede ver muy bien, ¿no? Pero si tengo 50 pares de ojos, podemos ver mejor. Otra filosofía, fíjense, un par de manos puede hacer el trabajo rápidamente, pero si tengo 50 pares de manos, el trabajo se hace mucho más rápido. Fíjense esa filosofía, como lo dice Carla, ¿no? Se comparte el conocimiento y este conocimiento eventualmente se sigue compartiendo con más personas. En el sentido de hacernos individuales, es decir, en el sentido de yo tengo que hacer mi propio examen y hasta nos agachamos y lo tapamos para que no nos copien las respuestas, ¿no? En ese sentido es competencia de competir, ¿no? Y nos hacen individualistas. Es cierto que como individuales vamos a lograr muchas cosas, pero si nos unimos vamos a lograr muchas más. Por ejemplo, en nuestra casa, en nuestra familia, lo que hacemos siempre es precisamente ya cuando crecemos, es no querer apoyar en casa. ¿Por qué? Porque yo necesito ganar mi dinero. ¿Para qué? Pues para comprarme mis cosas. Pero si entre todos trabajáramos, si entre todos hiciéramos quizás el aseo, si entre todos hiciéramos quizás lavar los trastes, si entre todos laváramos, o quizás a alguien nos toca una actividad y ya llega alguien más que es el que tiene que poner quizás lo económico, etcétera, etcétera. Pero hay una cohesión entre todos trabajamos, ¿no? Todos hacemos diferentes cosas y llegamos a un mejor nivel de vida. Ese es el sentido de la filosofía. Y fíjense, no es una filosofía puesta en libros. Digamos, ellos no han hecho libros de esa filosofía. Es una filosofía que ya la tienen en sí, estos tojolabales, ¿no? Que es un pueblo maya. En ese sentido, la filosofía, y tiene una filosofía educativa. Hay esa perspectiva filosófica. Entonces, para entrar más en esta perspectiva de filosofía educativa, tenemos precisamente a uno de los primeros filósofos que teoriza dentro de la teoría pedagógica, ¿no? En este caso, Sócrates, que comparte sus ideas con Platón, y que este a su vez con Aristóteles, y así se va la cadena hasta llegar a Protágoras y Georgias, ¿no? En ese sentido fueron los que trabajan efectivamente con la filosofía de la educación. Aunque si lo vemos desde el otro punto de vista, todos los filósofos aportaron algo a lo educativo, ¿no? De hecho, había precisamente espacios donde los filósofos comentaban lo que ellos sabían y había gente precisamente que estaba ahí escuchando lo que el filósofo o el sabio les decía, ¿no? De ahí también recordemos, ya mencionamos un poquito algo de la Edad Media y de la escolástica dentro de la educación, ¿no? Acuérdense que había una educación monástica, en el caso del monacato había una educación caballeresca y nobiliaria, había una educación gremial, ciudadana, educación municipal. Eso fue en el periodo de la Edad Media. Recordemos que era una educación muy acotada a la religión. Por eso es que llega la Reforma y la Contrarreforma. Recuerden a Martín Lutero y a algunos pensadores que empiezan a sustituir el dogma y empiezan a promover la autocomprensión, es decir, el autoconocimiento. Se empieza a desarrollar después de ahí una pedagogía moderna
una pedagogía más integral para el ser humano, es decir, no donde solamente el hombre tuviera posibilidad de ser estudioso, sino donde eventualmente la mujer empezara también a dejar de ser inexistente en este sentido de la educación, ¿no? Es decir, no solamente con respecto a las labores hogareñas, en este sentido de género, en este sentido de, eh, de poner a la mujer en su sentido de género que se le da en el mundo o al menos en nuestro país, que la mujer es para algo y el varón es para otra cosa, ¿no? Es decir, que la mujer es para la casa y hacer las labores de la casa y que el hombre es para ir a trabajar y traer el dinero para la casa, ¿no? Ya hemos visto en otras clases que no es forzosamente así. Hay mujeres que trabajan, salen a trabajar y el varón es el que se dedica a los hijos y a la casa. Ya habíamos visto también esta parte de qué es la filosofía, que es el amor a la sabiduría, a la reflexión, al conocimiento, y que nos ayuda específicamente para respondernos algunas dudas que tenemos con respecto a cuestiones personales, a cuestiones de educación, a cuestiones de mundo, etcétera, ¿no? Ya también hablamos un poquito de Sócrates, Aristóteles y eh, y vamos a entrar en este proceso de filosofía y de la educación. Recuerden que yo les decía que la filosofía de la educación era precisamente para pensar el por qué debemos de estar de acuerdo o no debemos de estar de acuerdo con tal o cual forma de enseñanza o con tal o cual eh, imposición de ideas de otras personas, ¿no? En ese sentido, Cohan dice: la filosofía de la educación tiene una función de resistencia y de liberación, ¿no? Tiene una función de resistencia y de liberación. No podemos hablar del fenómeno educativo sin exaltar esa dimensión crítica. Es decir, si me están enseñando de una manera, ¿por qué me enseñan de esa manera? ¿Cuál es la razón? O yo no quiero ese tipo de educación, sino quiero un tipo de educación diferente. Es más, yo investigo aparte, ¿no? Y también doy opiniones. Él dice, sin exaltar esa dimensión crítica, filosófica y proactiva que debe derivar en las mentes de los educandos. ¿Qué significa? Que nosotros necesitamos tener esa criticidad, pero no criticar solamente por criticar, sino que esa crítica sea constructiva, es decir, sea de acuerdo a documentos o lecturas filosóficas o documentos educativos o lecturas educativas, y además que sea yo proactivo, es decir, que haga yo algo por esta parte de la educación, ¿no? Y que va a crear un pensamiento diferente dentro de mi conocimiento con respecto a lo que pensaba de educación, por ejemplo, ¿no? Ayer mismo les hacía yo una pregunta: ¿qué es educación? Y todos y todas más o menos decíamos o coincidíamos lo mismo. Dábamos ese término técnico de lo educativo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? A filosofar sobre lo que creemos que es la educación, o dar un punto de vista desde lo que yo creo que es lo educativo. En ese sentido, nosotros llegará el momento, nosotros como estudiantes y como estudiantas, bueno, como estudiantes y estudiantas creo que no existe, bueno, como estudiantes en general, hombres y mujeres, de lo que es el verdadero sentido de la educación, ¿no? Necesitamos comprender que la educación no es comprender más cosas, no es saber más cosas, que la educación no es obtener una buena calificación, sino la educación es aquella que me va a permitir tener una visión de vida para tratar de llevarla en este proceso de vida que a mí me toca vivir, ¿no? Y como lo comentan sus compañeras, de compartirlo a otros.
En ese sentido, la filosofía de la educación es una formación del fenómeno educacional que nos va a permitir entonces obtener habilidades específicas, conocimientos teóricos, pero también que me va a permitir el estímulo en mi razonamiento. Es decir, uh, vamos a hablar un poquito de política. Estamos en tiempos de política. Ya todo mundo va a venir a querer convencernos, sobre todo a nosotros los jóvenes, de que votemos por tal o cual partido. Pero si nosotros tenemos este proceso filosófico y si nosotros hemos entendido que qué es lo mejor para mi comunidad, qué es lo mejor para mi familia primero, qué es lo mejor para mi comunidad, qué es lo mejor para mi municipio, qué es lo mejor para mi estado, qué es lo mejor para mi país, ya estamos filosofando. Y seguramente les vamos a decir a todos que sí, como la canción, ¿no? Pero no les vamos a decir cuándo. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos ese pensamiento filosófico, reflexivo, racional, y entonces yo voy a decidir por quién dar mi voto, porque me va a beneficiar a mí en algún momento. En ese sentido, ese estímulo que origina en las mentes humanas, es decir, ese estímulo de seguir conociendo en nuestro pensamiento, esa forma de pensar diferente. En ese sentido, como lo dice Emmanuel Kant, la filosofía no puede aprenderse, solo puede aprenderse a filosofar. Es decir, no podemos aprender a la filosofía como tal. Es decir, por mucho que yo lea libros de filosofía, libros de educación, lo mismo sería para la educación. La educación no se puede aprender. Se aprende a educar, ¿no es cierto? Aprendemos a educar, aprendemos a compartir. En ese sentido, por mucho que lea, yo no voy a ser filósofo, ¿no es cierto? ¿Cuándo voy a ser filósofo? Cuando yo empiece a filosofar, es decir, cuando yo empiece a preguntar, cuando yo empiece a cuestionar, cuando yo pueda decidir sobre tales o cuales cuestiones. En ese sentido, la filosofía, además, como les decía desde el principio de mi intervención, la filosofía no es una ciencia como tal, se considera una ciencia, y claro que es una ciencia, pero más que un concepto de ciencia, la filosofía es una forma de vida. Nosotros, aunque no lo creamos, tenemos una ciencia de vida, una filosofía de vida, ya se los había comentado hace un momento, que significa que yo tengo mi forma de pensar de acuerdo a lo que he vivido, de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo a lo que he aprendido, de acuerdo a dónde estoy ahora y de acuerdo al futuro al que quiero, ¿no? En ese sentido, la filosofía tampoco es una panacea que me permita llegar hacia donde yo quiera, ¿no? Porque no está todo dicho. La filosofía se va haciendo conforme nosotros estamos filosofando. En ese sentido, la filosofía es una forma de vida. Es decir, si nosotros tenemos una mirada filosófica de la vida, vamos a poder ser críticos, ser propositivos, ser reflexivos y además nos va a permitir actuar sobre lo que nosotros creemos que está correcto o que está incorrecto, ¿no? En este sentido de la filosofía. Ahora, todos los filósofos o los que estudian realmente la carrera de filosofía,
un servidor mismo que no es filósofo, es decir, que yo no estudié la carrera de filosofía, pero sí que tengo una filosofía de vida, ¿no? Sí que tengo una filosofía de cómo ver el mundo. Y esa filosofía, nosotros que estamos frente de ustedes, aunque no lo queramos, eventualmente la vamos a insertar en su forma de pensar, ¿no? Eso es un inconveniente con aquellos filósofos o con aquellas personas que tienen una filosofía de vida que intentan influir, aunque no lo quieran, en la vida de los demás. Y seguramente eso nos va a pasar a nosotros. Vamos a pensar de alguna manera muy parecido a mí en algún momento, pero lo importante es que esto lo tomen como referencia, ¿no? Lo tomen solamente como referencia y hagamos nuestra propia filosofía. Es decir, como filósofos no tendríamos que solamente dedicarnos a una sola filosofía, ¿no? Sino a varias, conocer el todo y compartir el todo. Intentamos nosotros como profesores hacer esto. Sin embargo, siempre vamos a influir de alguna manera en su forma de pensar. Si es para bien, qué bueno, ¿no? Si es para bien, por ejemplo, mi forma de pensar en este sentido de la educación es precisamente de no ir en busca de las calificaciones, sino ir en busca de el conocimiento. Esa es una filosofía de vida para mí. Y como lo decíamos, ya para ir terminando, porque me parece que ya llevamos un poco de tiempo, como lo decíamos al principio, la filosofía, igual que nosotros, no somos seres acabados, la filosofía no se va a acabar, ¿no? Es decir, siempre estamos en ese constante aprendizaje, siempre estamos en ese constante preguntarnos, siempre estamos en ese constante reflexión, siempre estamos en ese constante avance. Y aún cuando nosotros muramos, cuando ya no estemos en este planeta, cuando ya los gusanitos nos estén comiendo, aún después de ahí, nuestra filosofía va a ser retomada por alguien más y la va a seguir trabajando y no se va a terminar nuestra forma de pensar o nuestra forma de ver la vida o de nuestra forma de ver la realidad, ¿no? En ese sentido, la reflexión, en ese sentido, la crítica, en ese sentido, la filosofía, ¿no? Que siempre va a estar en constante avance, ¿no? Bien, ok, vamos a dejarle ahí, hay algunos otros autores, por ejemplo, Foucault. Él dice, en la filosofía conviven dos grandes aspectos. Por un lado, el análisis de un concepto o problema en términos universales, y por el otro, el análisis crítico de un suceso histórico, de un acontecimiento de actualidad. Es decir, que podemos analizar desde dos puntos de vista, desde algo histórico, como ya les comentaba en este ejemplo de nuestra filosofía, aun cuando nosotros muramos, nuestra filosofía va a seguir en otro, o la va a retomar otra persona y seguirá filosofando sobre lo que nosotros estamos pensando justo ahora. Ejemplos. Ayer hablábamos, por ejemplo, de Marx, y Marx es una persona que ya lleva demasiado tiempo fuera de este mundo. Es decir, ha muerto hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, muchos de nosotros seguimos leyendo sus libros, muchos de nosotros seguimos reflexionando sobre lo que él escribió hace mucho tiempo y seguimos haciendo cosas con respecto a esas reflexiones que él tenía y hacemos nuestras propias reflexiones. A esto yo lo llamo
platicar con el autor. Es decir, cuando ustedes leen a Marx, cuando ustedes leen a Hannah Arendt, cuando ustedes leen a no sé, a Louis Douche, a Piaget, etcétera, a quien ustedes quieran, cuando leen a estos autores, estamos platicando con ellos, ¿no es cierto? Nos están dando sus puntos de vista. Y a eso también se llama filosofar, cuando reflexionamos esa plática, cuando hacemos anotaciones, cuando pensamos una forma diferente de hacer las cosas. A eso se llama filosofar. Y en ese sentido es muy importante la filosofía dentro de la educación porque forma sujetos. Es más, hay propuestas de algunos personajes, ahora más en este proceso actual de nuestro gobierno. Hay propuestas de que a los niños se les empiece a dar filosofía desde pequeños. ¿Por qué? Pues porque precisamente es importante en ese momento que ellos están pensando y reflexionando en el todo, empezar a dar filosofía, ¿no? En este gobierno se intenta hacer este tipo de cosas. De hecho, creo que en primaria me parece que ya hay algunos libros que se regresan a algunas cosas que eran muy importantes, como por ejemplo este civismo, ¿no?, que deberíamos de tener todos y todas las mexicanas. Parte de la filosofía, las lecturas, los cuentos, etcétera, ¿no? Siempre es importante regresar a esto. Si nosotros aprendiéramos a filosofar desde niños, aprendiéramos a cuestionar desde niños, no haríamos todo a pie juntillas, ¿no? Como lo dice Mario Benedetti. Es decir, no haríamos todo diciendo siempre sí, sí, lo que usted diga, patroncito. Siempre cuestionaríamos o preguntaríamos por qué se hacen las cosas, ¿no? O por qué se tiene que hacer. Pediríamos una explicación de lo que se está haciendo, ¿no? Algo que implementa el gobierno federal actual con respecto a estas conferencias matutinas que los periodistas tuvieron a bien llamarle las mañaneras, pero que en realidad son conferencias donde se explica lo que se está haciendo en el país, ¿no? Ningún otro presidente lo había hecho, ¿no? Ningún otro presidente lo había hecho. Y es tan abierto que se le dicen cosas que ningún otro presidente se les había dicho, ¿no? Algunos hasta ofensivos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también con más información, como lo dice Sandra, somos más críticos. O seríamos más críticos si empezáramos de hecho con más información, con más filosofía desde pequeños, ¿no? En ese sentido, y ya para terminar, ya sé que ya les dije desde hace como media hora que ya estamos terminando y no terminamos, pero ahora sí, ya terminamos en unos minutos. En ese sentido les decía la importancia de la filosofía de la educación, porque es la que forma los sujetos. Y sujetos en el sentido de hombre o mujer, sujeto en el sentido de que somos seres o somos entes que piensan, sienten, reflexionan, tienen deseos, tienen dolores, somos humanos, ¿no? Y que es importante también porque se comparten valores o cuando menos se promueven los valores, las creencias, los conocimientos y se convierte el alumno o la alumna o el estudiante en un ser que respeta al otro y a la otra, ¿no? Eso también lo hacían antes nuestros abuelos, ¿no? O las generaciones anteriores.
Anteriormente se iba y se besaba al abuelo o a la abuela. Claro, hay otras connotaciones, ¿no? También con respecto a eso sería para un estudio donde, por desgracia, también muchas de nuestras abuelas las raptaron nuestros abuelos, ¿no? Y las violaron, ¿no? Se quedaron con ellos porque, bueno, así era la ley, ¿no? Anteriormente, eso debemos de quitar, ¿no? Eso es lo malo. Nosotros debemos de buscar otras formas de comunicarnos, pero sí, ese respeto que se tenía debería de seguirse teniendo con respecto a, a los conocimientos filosóficos de nuestras pues de nuestros antepasados, ¿no? Bien, en ese sentido sería la filosofía de la educación. Espero que podamos ver otros autores. Por ejemplo, aquí vienen algunos: Herbert, Dewey, Piaget, Maritain, Paulo Freire y algunos más, ¿no? Estos son autores que ustedes van a empezar a ver ahorita, que sería bueno que los empezáramos a buscar, ver de qué hablan estos personajes, y llenarnos de información que después se convierte en conocimiento, para que podamos entonces después tener una plática ya bidireccional. Es decir, no solamente un monólogo como el que estoy haciendo justo ahora, sino que ustedes también puedan precisamente conversar. De hecho, me agrada mucho que, por ejemplo, las personas que han participado el día de hoy, fue, déjenme ver, Claudia, Carla, Sandra, Mari, Angélica, y otra vez se repiten: Carla, Sandra, etcétera. Sí sería importante que todos comentáramos algo. Recuerden, aquí no hay nadie que opine mal, ¿no? Aquí no hay nadie que opine mal. Se puede opinar, quizás no estaremos de acuerdo en todo, pero de ahí, en este compartir, se hace el proceso precisamente de filosofar. Bueno, vamos a dejarle ahí, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta con respecto a a lo expuesto aquí. Si me expliqué bien, si digamos, si no les queda algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pues vamos a lo siguiente. Entonces, ok, gracias Mari, gracias Claudia, gracias Sandra, muy bien. Entonces, vamos a dejar la tarea. Nos tocaría la sesión 2 para la siguiente clase. Recuerden que si tomaron notas, envíenmelas también para que las pueda yo tomar en cuenta. Vamos con la sesión 2, que es filosofía y la teoría de la educación y ciencias filosóficas. En la sesión 2, filosofía y la teoría de la educación y ciencias filosóficas. ¿Sale? Ciencias filosóficas. De ahí tenemos dos lecturas nuevamente. Una es de Yedep, la filosofía y la teoría de la educación, que es de la página de la 13 a la 17, es la antología. Y la otra es de Rodríguez Arellano, de la página 1 a la 17. ¿Sale? Entonces, de ahí me van a realizar, para la primera, me van a hacer una nube de ideas. Y para la segunda me van a hacer un audio explicación. ¿Sale? Para la primera una nube de ideas, y para la segunda una audio explicación. Recuerden, lo mismo que con Geniali. Si yo lo hacía en la internet, no tengo internet, bueno,
háganme un dibujito de la nube de ideas, pónganle ahí creatividad y me lo envían. Le sacan una fotito en su libreta y me lo envían, ¿sale? No, si no tienen necesidad de salir, no salgan. Y mis tareas no van a ser precisamente una justificación para que ustedes salgan, ¿no? Sí hay que protegernos, así que tengan mucho cuidado en estos periodos. Y si no pueden hacerlo a computadora, es decir, con el programa que se pueda realizar la nube de ideas, hagámonos en la libreta, pero pónganle, digamos, curiosidad. Y en el caso del audio explicación, pues bueno, todos tenemos teléfonos, ahí hacemos ese audio, ¿sale? Y me lo envían, ya saben, todas las tareas de esta semana se van a enviar esta semana, el jueves y el viernes, porque son las que vamos a ver el día martes y miércoles. Y el martes y miércoles les vuelvo a dejar para la siguiente semana, para esa misma semana que ustedes entreguen, y así sucesivamente, para que vayamos de acuerdo a lo que vamos trabajando. Bueno, preguntas, alguna aportación, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? Ok, muchas gracias. Muchas gracias Ernesto. Muy bien. Ok, sí les comento o les insto a que no dejen de entregar sus trabajos. No dejen de entregar sus trabajos porque únicamente entregando trabajos ustedes pueden tener la evaluación de los parciales terceros. Y yo voy tomando ya de una buena vez las calificaciones, entonces al final de cada corte ustedes pueden saber cuál es la calificación que tienen. Bien, entonces pues eso sería todo con respecto a la clase.